ese futuro que soñé con Jaime, le estoy haciendo duelo. Allí comencé a conocer al Dios de restauración. Jaime y Liliana, después de haber salido del refugio, eran dos personas completamente distintas. Vamos a seguir celebrando su victoria, amiga. Jaime y yo tuvimos el privilegio de conocerte. Estábamos nosotros comenzando prácticamente en el cristianismo y comenzando como pastores en una iglesia en Barranquilla y te conocimos porque eras profesora de Dani. Dani estaba chiquitica en el colegio en Barranquilla. Le enseñé a leer y a escribir. Tú le enseñaste a leer y escribir. Increíble. Entonces, y llegaste a nuestra iglesia en medio de un tiempo muy difícil de tu vida, que ahorita nos compartes, pero que fue muy lindo tu humildad, porque a pesar de venir de toda una vida siendo nacida en un hogar cristiano, hija de pastores, con todo el conocimiento y toda la experiencia ya como a nivel pastoral, y venir a una iglesia de unos pastores jovencitos, literalmente en todo sentido. Y cómo tú pudiste tener la humildad de como entrar bajo nuestro cuidado y cómo Dios nos dio a nosotros ese regalo de abrazarte, de recibirte, y de lo poco que podíamos darte, Dios lo usó y nació una amistad muy linda. Creo que ese fue, tú hablas mucho de que fuiste muy bendecida en ese tiempo, cómo Dios nos usó, pero creo que los más bendecidos fuimos nosotros porque ganamos una amiga eterna, ganamos una hermana para toda la vida. Y eso es que a veces es difícil decir cuándo alguien va a ser mi amigo toda la vida, no se sabe, hay que esperar que la vida pase. En este caso ya puedo decir que un cuarto de siglo esta amistad es real. Es real. Así que te dejo compartir a ti, amiguita. Ya me hiciste llorar. Y bueno, estas lágrimas tienen una explicación, tú lo sabes. Yo llego a Barranquilla cuando tú estabas empezando con Pastor Jaime ese pastoreo, tal como lo acabas de decir, pero yo venía muy mal. Es cierto que venía de toda una historia ministerial, hija de pastores, pero había una parte del carácter de Dios que yo no conocía. Había conocido al Dios de poder, había conocido al Dios de manifestación, había conocido al Dios que corrige, había conocido al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero yo no conocía al Dios de restauración. Venía de 3 años de estar lejos de Dios, me había apartado del Señor porque no soporté, de repente mi alma no tenía el registro de fortaleza necesaria para no idolatrar un sistema, para no idolatrar a un hombre. Y cuando todo eso falló, me falló Dios. Claro. Sentí que Dios me fallaba y que ahora era el momento de brotar toda esa rebeldía que tenía por dentro, que finalmente venía desde mis 15 años, 14, 15 años, cuando mi papá no supo digerir mi crecimiento. Siendo un pastor joven, muy lleno de fuego de Dios y demás, él tenía unos patrones muy marcados con el arreglo de la mujer. Y yo recuerdo que el día que me puse una pulsera, Lili, por primera vez, escondida, y llegué a mi casa, que era la casa pastoral, porque yo vivía donde estaba la iglesia. Ay, Dios mío. Y yo entré con mi pulserita, Lili, y eso fue disciplina corrida. Dios. Eso fue disciplina. Después me descubrieron un álbum de Menudo. Ay, no, porque yo estaba como, tú sabes, yo quería ser fans de ellos y estar en el grupo. Yo sí era fan de Menudo, bueno, pero mira, de frente. Yo lo no tenía hacía, que esconderlo. Yo lo hacía escondida, tenía los álbumes, todo, y compraba los stickers, todo lo que hacían las chicas de ese tiempo, pero todo escondido. Y me gustaba Charlie. Entonces yo decía que yo me quería casar con Charlie. Entonces le escribía cartas a Charlie. Y en ese... Yo no llegué hasta allá, No, amiga. yo sí, yo caí en una cosa así, tú sabes, escribiéndole cartas, que Charlie se iba a casar conmigo, imagínate. Claro, cuando mis papás descubren todo eso, eso fue un caos.
En mi familia eso fue castigo total. Los hermanos de la iglesia que hacían parte de la junta, pues también, tú sabes, la hija, el pastor, todo esto. Yo creo que ahí comenzó la herida. La herida, me gustaba un niño de la iglesia, entonces eso era un problema también. Todo era problema, porque en esa época aún todavía se viven situaciones como esas, donde se cree que el hijo del pastor tiene que ser perfecto. No puede equivocarse, no puede fallar, tiene que ser como un clon de su papá y su mamá, y nada más doloroso, estricto, dañino y coercitivo que eso en la iglesia de Jesús. Entonces allí se me dañó mi historia. Yo era una niña súper feliz, yo era una niña que yo vivía feliz, pero ahí, uno en sanidad interior aprende a mirar esa génesis, ¿no? Sí. ¿Dónde estuvo ese quiebre? Ahí Ese puente se roto. rompieron, sí. Y ahí se me rompió el puente de conectividad con mi papá y mi mamá. Los amaba, yo amaba a mi papá con un entrañable amor y lo respetaba, pero hubo un puente roto. Y ese puente de conectividad me causó un trauma tipo B. Ajá. Un trauma tipo B. Los que no saben tienen que hacer el programa, ¿verdad? Exactamente, exactamente, un trauma tipo B, porque mi papá comete el error de públicamente, en una iglesia de 300 miembros, levantarme y decir públicamente, si mi hija lo comete, mi hija lo paga. Y no va a entrar el mundo a mi iglesia. Oh. Eso fue fatal. Por supuesto, después vino un proceso de restauración que mi papá me pidió perdón, yo lo perdoné y el Señor sanó y nos convertimos nuevamente en padre e hija. Qué lindo cuando aprendemos en sanidad que nuestros padres nos dieron lo mejor que tenían. Exactamente. Él le estaba dando lo que él creía que era lo mejor. Lo que había aprendido, Sí. lo que él creía que era lo mejor, lo que él creía que me podía cuidar o preservar del mundo. Entonces eso fue muy duro y allí experimenté lo que yo estoy segura que fue mi primera depresión profunda. Yo me escondía debajo de una cama con el piso frío y allí pasaba horas y horas enteras. En esa dinámica de dolor, de rebelión, yo me caso a los 16 años. Entonces, con una persona que tenía solo 3 meses de haberla conocido. Yo no estaba lista, yo no estaba preparada, no tenía la madurez, por supuesto que no. Yo cumplí los 17 años al mes siguiente de haberme casado. Entonces eso fue muy duro porque yo no tenía la madurez. Cuando todo se derrumba, esas historias del pasado que estaban sin sanar, que todavía tenía ese hueco emocional, cobraron factura. Entonces fue el momento para rebelarme con el sistema. Claro. Fue el momento. Yo me acuerdo, Lili, que el día que me rebelé, busqué bolsas negras y metí en bolsas negras toda la ropa. ¿Tú te viste Betty la Fea? Sí. ¿En serio? ¿Te Sí, la viste? sí. Bueno, imagínate, yo me vestía así. Oh. Yo me vestía así, con unas blusas aquí, no como esta, sino Como que esa sabanita. esta bonita, con unas faldas así largas. Yo no podía usar aretes, nada, toda. Pero yo no quería eso. Yo respeto mucho hoy por hoy a las personas que lo hacen y se sienten bien haciéndolo. Pero en mi caso, yo me sentía muy mal. Me sentía disfrazada, yo quería otra ropa, yo quería vestirme como una niña normal. Y fíjate, de eso se valió el reino de las tinieblas para destrozar toda una historia. ¿Cómo te parece? Algo que parece no muy importante, pero para mí sí lo era, como lo puede ser para muchas niñas de 15, 14 años, verse Claro. muy bien, como Claro. sus amiguitas, vestirse como sus amigas, en fin. Eso me mató. Y cuando todo se fractura, yo creo definitivamente que allí estuvo toda la génesis. Yo me rebelé contra el sistema y las calumnias y el caos y un divorcio caótico. ¿Ese matrimonio duró cuánto tiempo? 14 años, 14 años, 2 hijos. Ahí nacieron tus 2 hijos. Mis 2 hijos maravillosos, Karen, Sergio Andrés, hermosos, a los que, bueno, Y toda la vida llegaste, agradeceré por ellos, ¿no? Amén. Eso cambia todo. Claro. En medio del divorcio fue que nos conocimos, ¿verdad? O ya Sí, había pasado un tiempo. Ya teníamos, sí, ya habían pasado 4 años y ya 4 estaba años del divorcio. de separación, pero ya había venido el divorcio, Sí, todo. ok. Yo llegué a las
al Centro Internacional de Alabanza completamente divorciada, pero Ese era el nombre completamente de deshecha. nuestra iglesia en Barranquilla, para los que no saben. Sí, exactamente, la CIA. Yo llegué allí y un amigo me dijo, el lugar donde tú puedes ser restaurada es ahí, porque ahí a nadie le va a interesar que tú eres hija de Carlos Reyes. Y Claro, efectivamente fue claro. eso. Efectivamente, cuando yo llegué donde ustedes, yo lo Yo ni que... sabía quién era Tú no él, tenías ni idea. porque pues, todos éramos nuevos en el cristianismo. Tú no tenías idea y efectivamente a ti lo que menos te importaba era eso. Para ti fue una Ingui que llegó destrozada y que necesitaba amor. Recuerdo tanto, de pronto tú no lo recuerdas, pero yo sí, que un día yo estaba llorando en tus piernas, en el sofá de tu casa. Y tú, yo con mi cabeza en tus piernas y tú me acariciabas y tú me decías, Ingui, el amor de Dios te va a sanar. Amén. El amor de Dios te va a sanar, Ingui. Yo lo que estoy segura es que el amor de Dios te va a sanar. Yo jamás lo podré olvidar, Yo Lili, también me porque, acuerdo. mira, yo llegué ahí y yo te dije que yo no podía evitar llorar. Lloras, aquí en Sí, Canaán lloramos, aquí hay libertad para llorar y yo para no reír. puedo evitar llorar porque yo llegué un domingo 5 de mayo del 2002, después de haber intentado acabar con mi vida en la madrugada anterior. Yo tengo voces en el carro cuando voy que me dicen, acaba con tu vida porque tú eres la vergüenza de tu papá. Tú eres el lunar del ministerio de tu papá y tu mamá. Ellos no te lo dicen, pero tú eres su vergüenza. Tú eres la razón por la que ellos se avergüenzan. Y tú no sirves ni para estar fuera, ni tampoco puedes volver. Ya tú no puedes estar dentro. Y cuando esas voces venían una sobre otra, yo tomo el vehículo a toda velocidad y me voy por la vía que conduce de Barranquilla a Cartagena. A una velocidad impresionante, Lili. Y yo ese día iba a acabar con mi vida. Yo recuerdo que el timón ya no lo podía sostener. Recuerdo que el vehículo ya perdía estabilidad. Y yo veía los separadores, el separador de la autopista a una velocidad impresionante. Pero el espíritu de amor de mi Padre Celestial me mostró a mis dos hijos. Primero me mostró a mi papá y a mi mamá, y eso no fue suficiente. Yo recuerdo que yo gritaba y decía, papá, perdóname, mamá, perdóname. Pero cuando el Espíritu Santo me mostró a mis dos hijos, tocó lo más profundo de mi ser. Por eso a mis hijos El amor por los hijos. El amor por no los hay un hijos. amor más grande que No hay un amor más grande que ese. Cuando yo veo la fotico de Karen y de Sergio Andrés, Dios no solamente me los mostró en fotos, sino como en video, porque yo veía a mi hija sonriendo y a mi hijo también sonriendo. Y eso fue lo que Dios utilizó el para amor que por yo los hijos. disminuyera la velocidad y el Señor se encargó. Yo me acuerdo solamente que hice una curva en U, volví a mi casa y el portero me sacó. Me sacó, ¿qué le pasó? Pensó que me habían dado algo, que había pasado algo y me llevó hasta el cuarto. Yo lo recuerdo tanto. Serían como las 2 de la mañana más o menos. Y lloré, y lloré, y lloré. Y lloré, y lloré, Lili. Y a las 7 de la mañana mi papá transmitía su servicio dominical. Y cuando prendo la radio, mi papá está diciendo públicamente, amados hermanos, yo les pido por favor que detengan sus voces en contra de mi hija. Porque antes que pastor, yo soy papá. Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Y si mi hija cometiera algo tan grave como para estar en una cárcel, yo detrás de los barrotes de esa cárcel iría y diría, esa es mi hija. Por favor, silencien sus voces, porque recuerden que antes que pastor, soy papá. Qué bueno. Era una mentira. Por eso es que el suicidio es una mentira. Porque lo que me estaba dictando el enemigo era mentira. Mi papá no se avergonzaba de mí. Estaba muy lleno de dolor por mi fracaso, sí. Y era parte de un sistema que lo presionaba. Pero no se avergonzaba. Y yo no fui capaz de volver a los brazos de mi papá ese día en el servicio. Yo tenía ganas de ir donde él y tirarme ahí de rodillas delante de todo el mundo a llorar con mi papá, pero no fui capaz porque le tenía miedo a la gente. Pero me fui para donde ti. Wow. Las 11 de la mañana llegué. Estaba predicando el pastor Balmiro, ¿te acuerdas de él? Sí, sí. Y toda la prédica del pastor Balmiro fue para mí. Decía, tú eres mi hija, yo te traje hoy porque tú vas a volver a mí.
porque yo no me avergüenzo de ti y porque yo soy Dios de oportunidades Wow, qué lindo. y yo te levanto con una oportunidad. Allí comencé a conocer al Dios de restauración. Amén, amén. Muy Y duro. estuvimos juntas ¿cuántos años? Yo me acuerdo que habías hecho un voto interno que nunca más ibas a servir a Dios. Sí, te acuerdas perfecto, Vino ¿no? todo ese proceso de, empezaste a sanar. Yo realmente solamente puedo decir que fue Dios, Pues Dios. porque por supuesto Jaime y yo, no solamente nuevos en el cristianismo, nuevos pastoreando, sino ni idea de la restauración, ni idea. De verdad que lo que pudimos darte en ese momento era Dios usándonos por su gracia, por su misericordia, por su amor hacia ti, ¿verdad? Y por regalarnos esta amistad que Dios sabía que cuánto le íbamos a necesitar en el transcurso de los años. Qué lindo es Dios, ¿verdad, Lili? Sí, Qué lindo es entonces Dios. una de las cosas que recuerdo, Ingrid, y quisiera que nos contaras para que todo el mundo conozca esa parte, toda la gente que nos ha conocido, a Jaime y a mí, desde que iniciamos Canaán, esta nueva vida nuestra, ¿verdad? Desde el 2008 hacia acá, escuchaban a Jaime su testimonio, escuchan las clases y la gente siempre se ha acercado a decir que no lo pueden creer. O sea, que ellos le decían a Jaime, y te escuchamos, pero no nos podemos imaginar cómo es que tú de verdad caíste tan bajo, tú de verdad hiciste todo eso. O sea, no, y hoy en día eres este hombre que Dios usa en restauración e hiciste tanto daño. Entonces, no todos conocen la historia completa, tú sí. Yo sí, Entonces, qué lindo yo la conozco que podamos compartir de eso, porque eso le da gloria a Dios, totalmente. ¿verdad? Del milagro tan grande que Dios hizo en la vida de Jaime, en mi Totalmente. vida. Ujú. Una de las cosas que agradezco a Dios cada vez que pienso en Pastor Jaime es su genuino arrepentimiento. Es la historia de un hombre que yo sé que se arrepintió genuinamente. Sí. Él no tenía ningún tipo de límite para exponer su carne y poder hablar de todo lo que fue Ujú. en esa época. Era un joven guapísimo con una reina de belleza al lado, porque eso eran ustedes, como la Barbie y Kent, algo así. O Eso es sea, parte de nuestras tinieblas. una belleza, los dos parecían de revista y había mucho ego, tanto, pero ese ego yo no lo miraba porque yo estaba mirando mi restauración, ¿no? Entonces yo no Claro. veía eso, pero en el ambiente había mucho ego. O sea, tú podías, eso es lo único que yo puedo entender, porque como alguien tan espiritual Ujú. y tan conectada con Dios, bueno, ahora estamos repasando la historia, que en ese momento te habías alejado de Dios. Total, tenía 3 años de Entonces haberme alejado. vuelves a la iglesia y llegas a una iglesia muy, muy joven, muy nueva, con sus pastores también muy nuevos, muy jóvenes. Y completamente opuesta Sí, a la pero iglesia de mi entonces, familia. evidentemente, dentro de tu espiritualidad y tu relación con Dios, podías discernir y tuviste la capacidad admirable dada por Dios, no todo el mundo tuvo esa capacidad, Así es. de poder recibir lo bueno que Dios te estaba dando en ese lugar, abrazarlo, Ujú. atesorarlo y lo malo No lo tomé. no lo tomaste, wow, Dios te guió a lo malo, no juzgabas, Ujú, solo orabas ujú. y ponías lo malo a un lado. Y cuando vino la caída de Jaime, yo me imagino, bueno, me imagino no, yo te vi, que también como Yo tú estuve ahí. sufriste con Yo estuve eso, ahí porque también, o sea, nos aprendiste a amar, te totalmente. volviste muy cercana a nosotros, por eso la historia te tocó muy de cerca, porque no eras simplemente una persona más de la iglesia, te volviste muy cercana a mi casa, a nuestra vida. Totalmente. Y los amaba Y entonces genuinamente. vino ese golpe para ti también, pero a mí me Horrible. impresionó tu capacidad, la capacidad que Dios te dio para seguir amándonos, seguir amando a Jaime. Totalmente. Y fuiste de las pocas personas que pudo tener un equilibrio dado por Dios. Eso solo lo puede dar Dios, el equilibrio de seguir amando, pero amando al pecador, pero odiando al pecado. Así es. Y nunca me olvido que fuiste de las pocas,
que lo enfrentó. Tú confrontaste a Jaime, Yo tú me le pediste una acuerdo. reunión para confrontarlo y fue una confrontación con mucho amor, con mucho respeto, pero con fuerza. Yo me Igual no te acuerdo. escuchó porque él estaba Sí, en él estaba plenas ciego. tinieblas, Él estaba ciego. pero qué lindo que tienes eso en tu historia, o sea, como que Amén. tu pastor cae y no simplemente saliste corriendo Así es. o no simplemente te dedicaste a juzgarlo o no simplemente, ah, no, solamente voy a orar, sino que hiciste todo lo que Dios te dijo que hicieras en ese momento. Se requirió Así es. valentía para eso. Sí, yo creo que sí, esa valentía la daba el Señor a través de esa convicción de saber que ese hombre junto a su esposa fueron tan determinantes para mi vida en el tiempo donde nadie daba nada por mí en mi ciudad. Era que yo visitaba diferentes iglesias y en ninguna yo me sentía cómoda porque para todas era la hija del pastor Carlos Reyes. Y cuando yo llego donde ti y donde el pastor Jaime y encuentro todo ese amor, entonces, claro, mi corazón estaba invadido de amor, pero tenía lucidez espiritual para saber aquello que no estaba bien. Sí. Los excesos, el exceso de vanidad de él, por ejemplo, el estar tan centrado en su belleza, en su cuerpo, en sí mismo, eso fue fuerte, porque yo lo Ujú, veía claramente. Lo veía frente a mí y sabía que no, no estaba bien, ujú. pero mi amor no me dejaba ver. Cuando vinieron las voces de la caída, yo decía, no, 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 no. No pongan su boca sobre el ungido del Señor. Yo estaba también, tú sabes, como en negación. Yo Sí, sí. no quería creer que fuese tan real todo lo que estaba pasando. Y cuando vino aquel día de la confesión pública en la que tú tuviste que pasar por eso, para mí fue una herida que se retoma en ese momento porque vi con crueldad que tú tuvieses que hacer eso. Ujú. Dije, ¿por qué no confesó él solo? Porque ella, eso para mí fue durísimo, o sea, verte ahí, eso era como, y ya venía el otro servicio, y ya venía el otro, y en cada uno tuviste que estar ahí. Eso me hizo amarte mucho más de lo que te amaba. Desde ese momento te admiré mucho más, porque vi la fuerza de una mujer que sin tener por qué estar allí, le estaba dando cara a toda una congregación de 5,000 miembros. Ujú. Eso era muy grande, era muchísima gente, muchísimas voces en una ciudad completamente tóxica además, y eso se prestó para cualquier cantidad de cosas. Demasiado. Demasiadas, o sea, demasiadas. Entonces, cuando el tiempo llega de que te tienes que ir, por supuesto fue muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Después que ustedes salen, ya yo no pude estar No, porque era demasiado doloroso. O sea, era cada vez ir y retomar, tú sabes, una herida. Yo no tenía las improntas emocionales ni la madurez espiritual en ese momento como para soportar estar allí. Yo me tuve que ir, claro. yo no pude, no pude, pero el amor permaneció intacto. Y también fuiste de esos elegidos, porque también fueron pocos, que Dios llamó a la guerra conmigo, a pelear por la Inolvidable. vida de Jaime. Fueron Para, unos cuantos sí, guerreros, pero todos muy poderosos. inolvidable, inolvidable, Y eso también fue una temporada nueva para mí. No, yo no sabía de guerra espiritual. por Yo no supuesto. sabía, No pero tenías ni Dios idea, se claro. encargó de entrenarme, de traer Mm, personas a mi vida, entre esas tú, para enseñarme cómo es la guerra espiritual. así es. Y Dios me capacitó y me rodeó de guerreros. Tú fuiste una de esas guerreras que clamamos por el alma de Jaime. Con Dios, toda súplica, con todo, clamábamos porque el Señor quitara las vendas de y sus venía, y ojos. había una promesa sobre la vida de Sí, Jaime, sobre nuestra familia. las Y a veces yo le escamas de digo a sus la ojos. gente cuando dice, pero ¿cómo se sabe cuando las promesas, lo que uno está escribiendo en el diario, cómo sé si es Dios, cómo sé si me lo estoy inventando yo o es Dios? Y yo me hacía esas mismas preguntas y lo que yo aprendí, le digo a la gente siempre, la respuesta es cuando se cumple. Amén. Así es. Entonces, Sí. tengo cientos de diarios y puedo señalar en detalle que
definitivamente todo lo que Dios me dijo en ese tiempo que iba a hacer con Jaime fue Dios, porque se cumplió una por una Una por de una. esas promesas. Así que quiero que Impresionante. cuentes ese testimonio tuyo también como guerrera, como intercesora, lo que sentiste cuando llegó el día, que Jaime Uf, fue liberado y pidió ayuda no, y ese venía a día. un programa de restauración en Estados Unidos. Ese día fue Tú querías indescriptible. volar. Yo quería volar, Lili, yo daba gritos, lloraba de agradecimiento al Señor, porque yo recuerdo que una de las cosas que yo le dije a él en aquella confrontación es que él había nacido para restaurar vidas. Yo nunca lo olvidaré. Wow. Yo le dije, tú naciste para restaurar vidas, si no, mírame. Le dije, mírame, Wow. tú tienes unción para restaurar vidas. Todo lo que estás recibiendo es mentira. Es una mentira lo que estás viviendo. Claro, él me miraba y él estaba ciego, pero yo Él te desde miraba como, ¿cuándo se va a callar cuándo y se se va va y a cuándo se ir va de a ir de aquí? aquí. Yo lo veía en sus ojos que yo creo que él quería desaparecerme. Sí, sí. Y obviamente fue educado porque Claro, siempre lo claro. fue y me miraba con educación y me hacía así, pero yo sabía que no me estaba prestando atención, sino que quería que yo me desapareciera. Sí. Cuando yo salí de ahí, yo estaba segura, segura que Dios lo iba a levantar. Amén. Él está atado, pero Dios lo va a hacer libre. Él está Amén. ciego, pero Dios le va a dar la vista. O sea, Amén. fue impresionante cómo me llené de fuerza y creo que el Señor me moviliza a orar con esa guerra que había aprendido desde niña, porque es que Sí, yo aprendí con mis papás sí, sí. que el mundo espiritual es real y que había una fuerza completamente demoníaca que lo tenía completamente nublado y ciego. Sí. Y yo recuerdo ese día, uno de los días que voy a verte y tú estabas, no sé si te acuerdas, en un baño, Lili, y tú estabas tirada en un piso, en el piso, deshecha, Lili, las nenas pequeñas, tú llorabas por tus hijas y decía, mis hijas, Ingrid, mis hijas, mis nenas, o sea, era el dolor grande por Dani y por Antonella lo que te partía el alma. Así es. Y yo me acuerdo que me acerqué a ti, lloramos juntas y estaba segura que el Señor lo iba a levantar. Y a partir Amén. de allí, Lili, ayuno, oración, Todo, vigilia, todo, 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 todas las herramientas espirituales, toda todo, la arquería espiritual, todo, es lo impresionante todo. hasta que el Señor lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios Lo hizo. lo hizo, Dios o lo sea, hizo. Dios lo Y sacó. todos los que participamos, todos, porque Dios nos invita Total, a esto, total. ¿verdad? Todos hubiéramos podido perdonar a Jaime y soltarlo y continuar la vida, ¿verdad? Así Cada es. uno En lo en lo suyo. suyo, Ujú. ¿verdad? Pero Dios nos llama no solamente a perdonarlo, a seguirlo amando, sino a clamar por su alma, por su restauración, entendiendo que Impresionante. ya, porque incluso yo me incluyo allí ya ni siquiera solamente como esposa, porque era una de las cosas que Dios mantuvo muy fuerte en mí, era que Él era mi hermano en Cristo Sí, lo recuerdo. Lo decías y el además. padre de mis hijas. Lo Y de decías esa además. manera yo tenía que, yo, aunque ya yo diera por perdido el matrimonio y todo, Sí, yo igual tenía que seguir orando por él y porque el nombre de Dios no podía ser burlado. así es. Y que así como grande había sido su caída, grande iba a ser su restauración, porque Dios se iba a Amén. glorificar. Amén, Y la amén. venganza que Dios iba a hacer de todo el sufrimiento que hubo y toda la destrucción, Dios lo iba a multiplicar, no solamente restaurándonos a nosotros, sino a muchas otras personas. Y todo eso sonaba absurdo y Sí, como imposible, pero yo lo tengo escrito sí, te lo en mis recuerdo. diarios de esas promesas. Y yo decía, bueno, me estaré enloqueciendo tal vez. Y a veces no quería orar ni seguir escribiendo esas cosas porque parecía que me estaba enloqueciendo, que perdía Sí, la razón. sí, Pero hasta que Dios me dijo un día eso, cuando yo le decía a Dios, yo me estoy inventando esto o eres tú. Y las palabras que venían a través de los intercesores, o sea, es el impresionante. deseo de la gente, es el anhelo de ellos, realmente tú estás diciendo estas cosas. Y Dios me dijo,
todo lo que yo estoy diciendo se va a cumplir. Amén, amén. Y lo que no, no, ya. Entonces el tiempo pasa y las cosas que no ocurren como tú creías que Dios te dijo, pues no ocurren. Pero Así lo es. que Dios habló y anunció Se ocurre cumple. al pie de la Y letra. así fue. Y cuando te llamé a decirte que estaba embarazada, No, pero te estás saltando una. Tú te estás Ajá. saltando una que yo no Ahí sé. sí Yo casi estoy segura que sí te acuerdas. que... Un día hablamos y me dijiste, Ingi, Dios me dijo que fuera amiga de Jaime. ¿Tú te acuerdas de eso? Ah, sí. Que solo fuera amiga de él, porque es mi hermano en Cristo, el padre de mis hijas, y entonces voy a ser solo amiga. Yo te escuchaba del otro lado y yo decía, Liliana, Dios mío, ¿cómo así que va a ser solo amiga? Dios mío. Sí, Ingi, es una estrategia de Dios. Ajá. Y al poco tiempo, Dios trajo respuesta. O sea Sí, que sí. yo sí creo que esa movilización que Dios hizo en Sí, ti sí, sí. de la esposa que muere Es morir, la Exacto. esposa de morir como esposa, ya no orar más por él como hombre, como esposo. O sea, ya Sí. no, ya las oraciones realmente no había ningún egoísmo de por medio, no había ningún beneficio Tremendo personal. eso. Ujú. Eso marcó mi vida. Lo he hecho, lo he dado muchas veces como testimonio a mujeres que están en situaciones similares y te recuerdo perfectamente y lo cuento como testimonio porque creo que tú moriste y tú dijiste, bueno, Señor, yo entrego a mi esposo Ujú. y entrego mi posición de esposa. Yo voy por el alma de este hombre, el papá de mis hijas, mi hermano en Cristo, mi amigo, Y que tiene que ser se lo libre. dije a él un día, Yo me cuando me estaba imagino, pidiendo el divorcio. de verdad. Yo le dije que yo estaba orando por él, no para que él volviera a mi lado, Wow. sino para que él fuera restaurado, porque él era un hijo de Dios. Le dije, así sea que Dios te dé una buena mujer, Dios. pero que tú seas restaurado, que tú puedas ser un buen padre para tus hijas, que tú puedas cumplir el llamado que Dios te dio. Y no estoy orando para mi beneficio, sino para que tú seas restaurado. Qué tremendo, Lili. Eso es morir. Entonces, eso es morir. Eso Y es era morir. genuino, realmente Sí. esa no era yo, eso era ya un fruto de lo que Dios venía transformando dentro de mí. Impresionante, Ujú. Lili. No, cuando yo me entero que tú estás embarazada de Anabela, no, Lili, Esa era otra promesa escrita es, aquí que yo decía, eso no se lo no, cuento a nadie porque me encierran en un lugar de reposo. Jaime pidiéndome el divorcio y yo escribiendo que Dios me decía que íbamos a tener otro bebé, que íbamos a escribir imagínate. libros de restauración, No, que no, íbamos a no, ser no, usados no. para restaurar a miles. Es que escribir eso en el contexto que yo vi, el que tú Que de viviste y el que verdad, pude ver yo, ujú, eso suena a locura. una locura. Pero es que es lo que dice la palabra, que en el Señor las cosas de Él, al que no está en el Espíritu le parecen locura, porque es que definitivamente tiene que ser fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve Así y es. lo que te movió. Y cuando yo me entero que estabas embarazada, Lili, eso fue una fiesta, la niña de la restauración, el bebé de bueno, el bebé Sí. primero porque no sabíamos que era nena, el bebé de la restauración, bueno, tus historias allá en Duncan, impresionante. ¿Te acuerdas que hablábamos por Skype? Hablábamos por Que Skype, yo estábamos me en... acuerdo y me contabas y me decías que comían de la misericordia de Dios, que aún productos con fechas de Ah, vencimiento pero eso fue al salir de al salir Donclan. de Donclan, Durante el eso fue programa durante el no. programa, no, sino cuando Al salieron. salir. Ahí tú nos fuiste a visitar, nuestra primera Claro, casita en Homestead. yo te fui a visitar y eso fue Fuiste con tremendo. Karen. Yo fui con Karen, con mi hija mayor, claro que sí. No tenías para comer, No. no había mercado, Lili. Y me contabas que durante un tiempo, después de salir del refugio, ustedes comían de esos productos que tenían fecha de vencimiento, pero que todavía no Nos las estaban daba Jorge Iván. tan bellos. Lo recordamos tanto, Pastor Jorge, es Sí. especial. Bueno, tú me contabas eso y ese día tú no tenías mercado, no había mercado. Y tú te fuiste y Ay, te devolviste sí, nunca lo con un olvidaré, mercado completo. nunca lo olvidaré, Lili. Ujú. Es ver la bondad de Dios porque después de haber tenido tanta abundancia, porque ustedes eran pastores que gozaban de una abundancia increíble, una reina de belleza literal, literal, todo lo que tenían era en abundancia y luego pasar por ese duro proceso y llegar a esa condición y no renegar de Dios, sino dar gracias, porque tú dabas gracias.
Aprendimos Tú dabas muchas gracias, cosas. aprendiste en todo tu proceso en Donkland que el agradecimiento es un arma poderosa de bendición porque tú dabas gracias. Tú dabas gracias. Y yo muchas veces decía, Lili, ¿de qué está hecha? Está dando gracias. Gracias por la condición en la que No, estaba. era Y impresionante, no había aprendimos nada. muchas cosas. Cuando salimos de Donkland vinieron nuevos aprendizajes, porque Ujú. estando durante el programa estaba todo provisto. Lógico, con Teníamos abundancia una también. casita, Gracias a teníamos Dios. comida, todo nos era provisto. Fue esa parte de las finanzas, la gran prueba vino al salir de allí. Que fue dura, dura, dura. De, Creer. y todo tenía un propósito. O sea, Dios tenía que formar en nosotros ese nivel de confianza en Él y de dependencia que si Él pudo hacer todo lo que hizo, Amén, amén. si Él pudo hacer todo lo que Dios siempre nos decía, o sea, si yo pude hacer todo lo que hice, Si está lo Anabel que ahí. parecía imposible, exacto, ¿cómo no les voy a dar comida? Y ahí estuvimos en esa lucha nosotros, porque sí sufrimos. Claro. Y sí, Jaime sufría mucho porque no había provisión y cortaba grama y lavaba Yo carros recuerdo todo y eso. a las clases porque Dios nos decía que eso era todo lo que Él quería que hiciéramos, cumplir el llamado. Entonces venían 2 personas, 3, 7, ninguna. A veces había ofrenda, a veces no, pero nunca nos faltó nada. Y Era el nunca proceso te de aprendizaje quejaste. de nosotros, de Siempre agradeciste. realmente confiar. Y eso fue así los primeros añitos. Y tú Fue muy fuiste duro. una de las que Yo sé. nos trajo comidita a la casa. Ay, tan linda amiga. Sí. Es ver la mano de Dios en cómo de la nada hace algo tan grande. Ujú. Y te Porque tocó ver entonces, acompañarnos a ver todo el proceso, cómo inició Canaán. todo el Las proceso, cómo primeras inició Cana. clases, tú eras la primera que querías Mis clases. absorber todo. ¿Qué es lo que están enseñando? Quiero recibirlo. Tú me decías, Ingi, he aprendido tanto, tengo tanto, tanto El libro, que he cuando salió aprendido. el primer borrador del libro Hay Esperanza, tú fuiste la primera que lo quiso tener Me y lo acuerdo. Por imprimiste supuesto que como sí. en una impresora. Yo lo imprimí, me Y era lo una cosa así. devoré. Sí, era muy robusto. Y creo que era ver la grandeza de Dios en esa restauración y las nuevas personas en las que se habían convertido. Porque es que yo podía ver al Jaime y Liliana de esa época, cuando llego en el 2002, y Jaime y Liliana, después de haber salido del refugio, eran dos personas completamente distintas, Completamente distinto. porque la mujer codependiente ya no era lo que fue. Tenías no solamente la historia del testimonio, sino una autoridad para enseñar lo que enseñabas, que yo entonces me quedaba sorprendida de todo lo que aprendía de ti. Y cada vez que te escuchaba, te quería escuchar más y más, porque todo era nuevo, porque es Nuevo. que el lenguaje de restauración es profundo. Y cuando tú llegas a entrar a profundidad en lo que es la restauración del Padre, tú no paras de aprender y jamás paras de ser restaurado. Y una cosa linda que yo creo que está llegando al corazón de los intercesores, que yo sé que ese es un llamado difícil Así porque es. es un llamado que no se ve, es un Que ministerio que nadie se da nadie ve, cuenta. solo Ujú, Dios lo ve. sí. Pero cuando uno tiene el llamado a la intercesión y Dios te llama a interceder por alguien, sea un hijo, sea un pastor, sea tu Ujú. esposo, tu esposa, quien sea, eh, es el llamado. Yo le decía a Dios, para que, o sea, si cuando yo le decía a Dios, ya no quiero orar más, quítame esta carga, ya yo estaba desesperada, yo no quiero orar más por Jaime, yo quiero simplemente ya libérame de esto, Señor. En un momento del camino, al principio Sí. oraba con desesperación por la codependencia y yo no podía vivir sin él, pero ya luego pasé a otras etapas donde quería ya ser liberada de todo, era una carga demasiado pesada, era demasiado dolor, Mucho. era una humillación y un rechazo todos los días y, en fin. Impresionante. Pero entonces yo le decía a Dios, Dios me dijo, yo voy a hacer lo que voy a hacer en la vida de Jaime, tú ores o no. Qué tremendo eso, ¿no? Qué Yo te profundo estoy eso. invitando a orar, Wow. es porque yo quiero que tú celebres conmigo cuando Uy, qué venga la profundo. victoria. Qué profundo eso. Entonces creo que eso Dios lo hizo conmigo y contigo y con Amén. todos los que Él llamó, que no fueron Amén. muchos, a interceder por Jaime, a pelear por su vida y luego ver esa victoria. O sea, No, no, cuando vino sí. el milagro de que Jaime, las vendas le fueron arrancadas y él Sí. pidió ayuda, que eso es lo que todos estábamos orando, que él pidiera ayuda y pudiera ser restaurado.
mi gozo era de la hermana en Cristo, de la intercesora. O sea, en ese momento yo no era la esposa ni la mujer. Es más, yo empecé después a pensar, Dios mío, ¿yo cómo voy a volver a vivir con este hombre? Si ya yo no me siento la esposa. O sea, Dios estaba completamente enterrado en mi vida. Pero era el gozo en el espíritu de la victoria, lo que Dios me había anunciado, para que celebres conmigo lo que yo voy a hacer. Cuando tú no oras, cuando Dios te invita a participar de algo que Él está haciendo en la vida de alguien, y no lo hacemos, y luego viene esa victoria. No celebramos, no podemos celebrar igual. Claro, me imagino que le da alegría a la persona, pero wow, no, ni siquiera, nunca creí, nunca oré, no fui parte de. Así es. Entonces, cuando Dios anuncia que va a hacer algo, lo va a hacer, y si nos quiere hacer partícipes, qué bendición. Y eso yo lo veo en ti, que tú dijiste sí a participar de algo doloroso, porque eso era muy doloroso orar por Jaime. Demasiado doloroso. Era difícil orar, porque era orar por alguien que no quería ayuda. Así es. Era orar por alguien que quería. Jaime mismo lo confiesa aquí en la clase, que él lo ha confesado, que él le cambió el ringtone del teléfono a todos los de la iglesia. Él no quería nada con Dios, nada de saber de nada, completamente en tinieblas. Entonces, yo le explico a la gente, o sea, eso fue orar por alguien que no estaba pidiendo que oraran por él. Pero Dios tenía un plan, y eso es difícil. Muy difícil. Porque Jaime no fue el caso, como que la persona que se siente mal con lo que está haciendo, que tiene luchas, que va y vuelve, que se va de la casa y vuelve, que llora, que bueno. Jaime nunca, eso no pasó. O sea, él se fue. Y estaba convencido que eso era lo que tenía que hacer. O sea, determinado en lo que estaba. Entonces, fue un llamado, orar por él fue un llamado. Fue un llamado porque él tenía la conciencia cauterizada. O sea, es un nivel de opresión demoníaca y de cautividad en la que la persona pasa a una condición de estar enajenado, o sea, dominado por el reino de las tinieblas. Todas las puertas que él abrió. Yo lo veía así, o sea, él estaba enajenado, él no escuchaba, él no entendía, por mucho que tú le hablabas, él estaba completamente ciego. Sumergido en las tinieblas, en su adicción. En su adicción, en sus tinieblas. Y esto es una palabra de esperanza para toda madre, esposa, quien sea que tenga la persona. O sea, cuando a Canaán vienen personas con todos los cuentos del mundo, con todas las historias, te podrás imaginar miles de historias, y todo el mundo viene creyendo que su historia es la peor, o sea, que ellos creen que nadie ha vivido lo que ellos están viviendo y que para ellos no hay esperanza. Y realmente cuando nos cuentan la historia, nosotros nos quedamos como que es la misma historia nuestra y la de todo el mundo. Y Dios sí tiene el poder de transformar tu vida. Absolutamente. Y con el pilar de la intercesión, y quiero recordar o enfatizar esto porque sé que muchas personas que nos están viendo pueden estar pasando por momentos muy duros y pueden estar sintiendo, Lili, que literal no hay esperanza, pero la oración es una fuente permanente de poder. Cuando tú estás seguro en Dios, que te llamó a eso, como tú lo acabas de enseñar, y que no te vas a detener, porque eso era lo que sentíamos los intercesores. Es que llegó un punto en que para nosotros no existía el no como posibilidad. Es que Dios lo va a levantar y el Señor lo va a restaurar. Yo creo que el Señor lo cercó. El Señor lo cercó tanto que no lo dejó con opción alguna. Él fue cercado por el mismo Dios a través del poder de la intercesión de muchos que nos levantamos, y el Señor lo hizo. Cuando esas vendas caen y Él busca liberación y busca su restauración, eso fue una belleza. Eso fue una belleza. Eso es como de película. Yo tengo que escribir todo eso, todavía no está escrito. Tú tienes que escribirlo. Porque eso fue espectacular. Y después la salida del país, todo eso fue novelesco. Todos orando y ya llegaron. Eso fue de novela. Eso hay que escribirlo. Tú tienes que escribirlo. De verdad que sí tienes que escribirlo, porque le va a traer muchísima esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Muchísima esperanza a quien lo lea, porque fue la intervención directa de Dios. Impresionante. Hay una intervención directa del ejército de ángeles. O sea, hubo una activación en el mundo espiritual muy fuerte. Sí, y era el plan de Dios. Era el plan de Dios para levantar un hombre
que sería instrumento de Dios Para levantar a muchos. multitudes, Ujú. para restaurar a multitudes, y eso es lo que estamos viendo hoy. Ese es el fruto. Ese es el fruto. Ese es el fruto Sí. de una situación tan dolorosa, pero que hoy tenemos mucho que decirle al Señor gracias porque lo levantaste, porque los levantaste, porque no se quedaron allá, porque ellos fueron levantados, porque fueron obedientes, porque tú fuiste obediente, Amén. Gloria porque a cuando Dios. llegaste al refugio, entonces pudiste descubrir que Liliana necesitaba ser sanada, Ajá. que Liliana necesitaba y que no era tan Tan verdad. buena como creía. Exacto, tan verdad que ellos como que el malo es él y yo no tengo nada que cambiar. Y eso es lo lindo de la restauración, que en la restauración no hay estratificación de pecados, sino que No. todos necesitamos. El que ha caído en lo que cree es lo más bajo de la historia. Cuando hasta Dios me dijo, tú no yo eres, que puedo estar teniendo codependencia o qué sé yo, cuando Dios te dijo que que tú no eres, me dijo, tú no eres mejor que Jaime. eso fue tremendo, tú me lo dijiste. Ingi, Dios me dijo que yo no ¿Qué? era mejor que ¿Que yo qué he hecho? Sí, ese es el milagro, que el poder del Padre nunca se conforma con dejarnos a medias. Ese es el milagro de la restauración, que la restauración como cultura del reino te lleva diariamente a que Él te muestre todo aquello que, aunque tú crees que es así de pequeño, aunque tú crees que es así de insignificante, finalmente estás levantando un ídolo en tu corazón y Dios quiere Así es. derrumbarlo. Y creo que eso fue lo que te ocurrió. El Señor derrumbó un ídolo en tu corazón. Totalmente. Tú tenías un ídolo llamado Jaime García y el Señor lo derrumbó para Totalmente. colocarse él en tu corazón. Eso fue exactamente lo que hizo. Mi Ingui, luego pasaron unos añitos más y vino un tiempo, el tiempo más doloroso de tu vida. Lili, muy duro. Pasaron los años, ustedes en la distancia nunca nos soltamos de Nunca. nuestro amor, siempre estuvieron allí. El Señor me regala el privilegio de tener una nueva historia, volverme a casar y Alejandro llegó con una cantidad de procesos de ira y ustedes comenzaron a ser parte de todo ese nuevo proceso de sanidad. Yo empiezo a hacer todas las, El programa. a vivir el proceso de restauración, a entender que tenía que ser sana desde ese puente roto de allá. Sí. Y todo eso el Señor lo hizo. Recuerdo que paternidad fue poderoso porque el Señor removió todo. Y cuando los años van pasando, yo creo que estoy en mi mejor momento. Yo creo que estoy en mi mejor momento porque, bueno, le serví al Señor, tenía un hogar. Nació Nikki. Nació Nikki, un tesorito que hoy tiene 16 años y era como, tú sabes, como, era la restauración de Dios para mí, ¿no? A pesar de muchas voces, a pesar de que para muchas personas... Que la vida no es perfecta, pero tú estabas en un momento Yo estaba como en mi espectacular. momento lindo, Lili, y de esas cosas de la vida que tú, no, yo no podía siquiera imaginar, No. que ese día, cuando Dani cumplía 15 años, ese día, Al otro día fue, ¿verdad? sí, porque fue el 17 de agosto. Ujú. Entonces estaban en la mi hija mayor estaba en Vino la el fiesta. quinceañero de el Dani. quinceañero de Dani. Y ese día, Lili, yo no puedo imaginarme jamás un momento antes en el que yo hubiese pensado que algo así me iba a pasar. No. Nunca, o sea, nunca, yo no te puedo decir que Dios me mostró algo, que se me pasó por la cabeza, que lo pensé, que jamás, Lili, jamás. Yo vivía convencida que mis hijos cerrarían mis ojos, que mis hijos me verían morir a mí, pero que jamás imaginé que iba a tener que vivir eso. Y ese día cambió toda mi estructura emocional, todo lo que yo había vivido en el pasado quedó así de pequeñito. Quedó en nada. Pequeñito, Lili, pequeñito para poder experimentar un dolor tan indescriptible como la muerte de un hijo. Sergio Andrés muere en un trágico accidente de tránsito. Él se va de colisión contra una camioneta en el Puente de las Américas de Ciudad de Panamá y mi hijo a las 3 horas muere. Y le robaron todo, Lili, en el lugar del accidente, le robaron todo, billetera,
celular, todo se lo robaron. Entonces no había forma de llamar a su papá o su mamá para decirle a sus familiares que había muerto. Y pues lo colocan en la morgue a espera de que aparecieran sus familiares. Y el corazón de mamá Lili no me dejó, porque eso fue viernes y yo desde las 6 de la mañana, yo doy un grito enorme. Y esa fue la hora en la que Sergander se fue. Yo doy un grito enorme en mi cama y el brazo izquierdo me dolía impresionantemente. Y cuando yo voy a reconocer a mi hijo, el día martes que lo reconozco, y veo el cuerpo de mi hijo entero, a mi hijo lo único que tenía lacerado con moretones era el brazo izquierdo. ¿Cómo te parece? Wow. El resto de su cuerpo estaba intacto y es indescriptible. Hoy por hoy, cada vez que sé de una madre que ha perdido un hijo, es imposible no conectarme, no sentir lo que esa mujer o ese papá pueden estar viviendo porque es demasiado. Todo quedó pequeñito frente a ese dolor. Cada vez que me preguntan, ¿cuál es el dolor más grande que has experimentado? Yo No. no tengo ni que No, no, pensarlo. no, Es, no, es no. eso, la ida de Sergio Andrés. Y cuando Sergio Andrés muere, yo creo que mi vida se termina. O sea, yo doy por sentado que ya, que ya, que ya mi vida ha terminado. Claro. Y yo comienzo a enloquecer Sí, en el duelo. sí. Porque en el momento del sepelio, yo quiero ir al baño. Y yo pido que me lleven y me hacen como una especie de callecita de honor como para abrirte paso, ¿no? En medio de la gente. Y a mí me llevan y las voces en mi ciudad religiosas, llenas de juicios, comienzan a decir arrepiéntete, ¿Qué? adúltera, Ay, tú eres la no. culpable de la muerte de tu hijo, Dios te castigó porque Ay, eres una adúltera, porque te no. volviste a casar, tú eres una adúltera, tú eres una Uy, que adúltera. Dios tenga misericordia de esas Y yo lo personas. único, horrible Lili, yo lo único que escuché en ese camino al baño fue adúltera, adúltera, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Cuando yo regreso, lo mismo, lo mismo. Lili, en fracción de cortos minutos, No, no, no. mi cerebro colapsa. O sea, yo lo único que recuerdo es eso y que yo me meto a un cuartico que estaba ahí en la sala VIP donde teníamos el cuerpo de mi hijo y yo me tiro en una cama con una almohada y yo Y grito, grita. grito Liliana, pero hasta que todos los poros se me dilatan. Cuando yo salí de eso tenía toda la cara enrojecida de tanto llorar. No, no. Pude conocer la cruel condición del legalismo. O sea, en la muerte de mi hijo yo Terrible. pude enfrentarme directamente a la maldición del legalismo. Total, total. Fue cruel, Liliana, fue cruel. El efecto que tuvo en mi salud mental fue indescriptible. Porque mi cerebro tenía que defenderse Claro. y se desconecta. Protegerse. Se Ajá. protegió. O sea, se protegió. Hasta el punto, Lili, que hay sucesos del sepelio de mi hijo, personas, voz. Yo no recuerdo nada. Fue una desconexión Sí. de la realidad, que por supuesto era una protección que mi propio cerebro estaba teniendo, pero en el mundo espiritual sí se estaban operando una serie de cosas que en los siguientes días cobrarían mucho impacto, muchísimo impacto. Y es ahí donde nuevamente ustedes, por eso, ¿cómo no llorar? ¿Cómo no llorar, Lili? ¿Cómo no llorar? Yo recuerdo que vine a tu casa, ustedes me abrieron las puertas de su casa un diciembre, 24 de diciembre, ustedes estaban allí con algunos ya miembros del equipo cercano de todo ese ministerio hermoso que estaban haciendo. Yo estaba arriba, tú me dedicaste días enteros, Pastor Jaime, días enteros, y juntos me llevaron a Donkeys. Fuimos a Donkland, sí. Allá Conociste estuve. a Brother Mickey, Conocí a a su Brother Mickey, su esposa. esposa.
comí con ustedes allá en el refugio, estuve con ustedes allá, dormí con ustedes allá y allá recibí liberación. Amén. Ustedes invirtieron horas en mí, o sea, hubiesen podido decir, estamos ocupados, no tenemos tiempo para eso, pero esa es la gracia de Dios. Y cuando hay un corazón que tiene el sello de la restauración dentro, se entrega todo. Y yo siento que en ese momento, esa genuina manifestación de ustedes de decirme, yo recuerdo tanto las palabras del pastor Jaime diciéndome, Ingrid, no tenemos las herramientas para enseñarte o decirte cómo manejar el duelo. No. Y tú me decías, yo no sé lidiar con esto, solo sé que el Señor te va a levantar. Amén. Y nuevamente, para mí cada vez que recuerdo eso, es Dios haciendo lo mismo años después. Años después. Porque ustedes al principio cuando yo llego dijeron, no, yo no sé nada de lo que tú has vivido, no sé qué hacer, pero te quiero dar el amor de Dios. Y eso Así fue es. lo que me dieron. Así es. Y ahora nuevamente en este escenario de duelo ustedes me dicen, no, no sabemos. Ya hoy Canaán es un centro de restauración que maneja muy bien procesos de duelo y demás, pero en esa época ustedes Estábamos estaban comenzando. comenzando, entonces decían, no sabemos, pero aquí estamos. Y tú te llegabas al cuarto donde estaba hospedada yo contigo en tu casa y pasabas horas conmigo. Todo era un proceso de restauración, de sanidad. Y ustedes ahí los dos orando, recibiendo toda esa descarga y diciendo que el Señor me iba a levantar, que me iba a sanar. Y eso fue lo que Dios hizo en Donkland con ustedes. Yo comencé a sanar, vinieron los 10 meses de sanidad, pero antes de irme nuevamente a Barranquilla, yo llegué un domingo a esa iglesia naciente. A la porque iglesita. era pequeña, era una Ajá. casa, le decimos la casita, La por casita. amor, le decimos la casita. Y yo llegué a la casita y en la casita lo que había era amor, 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 Todo el amor. mundo se te tiró encima, a Todo abrazarte. el mundo, Lili. Yo me acuerdo que Pastor Jaime me dijo, si quieres estar en el piso, quédate en el piso. Y te tiraste al Y me piso. tiré al piso literal. Ajá. Literal me tiré al piso y ahí llegaban todos, me abrazaban, lloraban conmigo. Qué manto de restauración tan fuerte, Lili, tan fuerte. No, no habrá palabras para agradecerle al Señor jamás todo lo que Él permitió que recibiera a través de sus vidas, porque allí comenzó el proceso de 10 meses, Lili, 10 meses donde ya las pastillas psiquiátricas, que eran 7, el Señor las quitó. Wow. Porque eran pastillas para no desconectarme, para la depresión, gotas para la ansiedad, para dormir. Eran para todo. Para todo, Lili. O sea, mi vida era una vida que parecía no tener sentido. Y vuelve aquel patrón. Y hay tiempo y hay espacio para todo, ¿verdad? A veces hay tiempos que se necesita la medicina. Sí, claro. Pero hay que abrirse al sanador, al único que nos puede sanar, el único que tiene acceso a las profundidades de ese cerebro y del corazón y de las emociones, que no es el único que nos puede sacar de esos pozos. Solo Él, Lili. De angustia, de desesperación. No hay más que Él. Porque ninguna pastilla nos puede sanar. Es que no ayudan por un momento para los desequilibrios en el cerebro, pero hay que orar por sanidad. Hay que orar por sanidad porque finalmente lo que yo tenía era un dolor enorme por la muerte de mi hijo. No hay pastilla para el dolor. No hay pastilla para eso. No hay pastilla para el dolor. No. Entonces, por mucho que te den cualquier cantidad de cosas, pero finalmente si la génesis era la muerte de mi hijo, yo tenía que ir a un lugar un duelo diferente. Yo tenía que vivir el duelo. Y lo tenía que vivir al lado de mi Padre Celestial. Y eso fue lo que ocurrió antes de el Señor levantarme una mañana. Vuelvo a tener voces de acaba con tu vida, no te vas a poder recuperar, no te vas a poder levantar. Mira esa silla que está allí, ruédala, súbete, asómate, lánzate, porque no vas a sentir nada y vas a acabar con el dolor. Porque siempre la oferta de Satanás con el suicidio es:
voy a acabar con el dolor tuyo. La gente que se suicida lo que quiere es acabar con el dolor. Acabar con el dolor. Si enfrentamos el dolor y si enseñamos a las personas a poder mirar el dolor, Abrazarlo. abrazarlo. Abrazar el cactus. El cactus, que nunca lo olvidaré, eso me lo enseñaste tú. Definitivamente la restauración viene. Y yo recuerdo que mi madre llegó, porque fue un edificio donde vivía mi mamá en el más cuarto piso, y yo me quiero lanzar y mi madre me recibe por acá, me toma por acá. O sea, sin que yo me diera cuenta, ella vino muy despacio y me dijo, ¿qué vas a hacer? Ay, Dios mío. Pobrecita. Bella mi mamá. Ese día hizo guerra espiritual, ese día Pobrecita. cerró esas ventanas con Imagínate esa eso para una fuerza. mamá. No, ella Durísimo. se enfermó de tanta lucha por mí. Claro. Fueron 10 meses de guerra, Lili, por mi lucidez, por la cordura, mi sanidad mental. Y hoy por hoy solo veo la mano de Dios que me permite por su gracia decirle a la gente que hay un Dios que sana nuestra mente, Así que hay es. un Dios que te sana del más duro dolor, que aunque duele la partida de un ser querido y ya no podemos traerlos acá, pero un día iremos allá. Así es. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, Lili, y ver la La dulce eternidad, esperanza la del, dulce del esperanza reencuentro. del reencuentro. Eso me sostiene hasta el día de hoy, me sostendrá todos los días de mi vida. Hablar de mi Dios eterno, hablar del Dios que no se equivocó, que hay cosas que no entiendo, que son misterios de Él, Son misterios. que no logro entender muchas cosas, hay preguntas que no tengo respuestas, Así es. pero ya llega un punto en tu relación con Él, de hija a padre, que dejas de pedir más respuestas, Que estamos dispuestas a seguir viviendo sin respuesta. a seguir viviendo sin respuestas Porque es que no hay otra opción. O sea, ¿cuál es la otra opción? dejar Endurecerse y alejarse de Dios y decir que amargarnos. Entonces, no hay otra opción no hay otra realmente. opción. La única opción es decir sí a Dios, rendirnos, a seguir viviendo sin respuestas. Seguir viviendo sin respuesta, que finalmente es fe. Esa es la fe. Finalmente es vivir en fe. O sea, no tengo respuestas. Muchas personas me preguntan, ¿y Dios te ha dicho algo? Algunas cosas me ha dicho, pero no todo me lo ha dicho. Y no tiene que darnos No tiene la respuesta. obligación de explicarme sus razones, su soberanía funciona así. Y yo simplemente vivo agradecida con el Dios que le entregó salvación a mi hijo, porque Jesús ganó por mi hijo y sé que Él ganó. Y entregarle mi vida y mi historia al que me devolvió la salud mental, el que me hace hoy totalmente dependiente. Yo soy una mujer muy frágil y reconozco mi fragilidad humana, pero en Él hay una perfección de Él en mi debilidad. Así es. Entonces vivo confiada, no en mí, confiada en Él. No en estrategias humanas, solo en Él. Así es. Atravesando todo ese puente llamado duelo, ese valle de lágrimas, como dice el Salmo, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Así es. Entonces, día a día dejándome llenar por Él y el estanque de mi alma y mi corazón. Y creo que tú ahora me entiendes muy bien de lo que estoy hablando. Totalmente, totalmente. Ahora en esta temporada que hemos vivido juntas también, porque nos acompañaste en todo este proceso, Ingi, y te lo agradezco, Uy, Lili. porque tú también, otra vez, en esta oportunidad, si no fueron pocos intercesores, Fueron muchos. en esta oportunidad fueron muchos, otra vez, Por todo el mundo. guerreando por la vida de Jaime, creyendo en un milagro. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final hasta creímos su por un último milagro. suspiro. Pero en esta oportunidad la respuesta fue diferente, Totalmente. ¿verdad? O sea que yo estoy aprendiendo todo eso. Estoy viviendo un duelo muy profundo. Desde que fue diagnosticado, yo pienso que Sí. empezó un duelo. Sí.
Estoy viviendo un duelo desde ese momento, sobre todo cuando empezó a desmejorar. Eh, Aunque creí hasta el final, había algo en mí que dolía y que lloraba. Y fui perdiendo a mi esposo poco a poco. Mis hijas fueron perdiendo a su papá poco a poco. El líder y el pastor Jaime estuvo presente hasta lo más que él pudo. Y fue impresionante verlo. Ahora he hecho la película para atrás y lo hemos compartido estos días que has estado en la casa. Te he compartido muchos detalles. Cómo Jaime dio el todo por el todo, el esfuerzo que hizo físicamente, en sus emociones, espiritualmente. Y yo se lo he dicho a la iglesia cuando he podido compartir con ellos, con los líderes, que todos hicimos todo, Todo, incluyendo a Jaime, incluyendo los médicos, incluyendo la iglesia, incluyendo los intercesores, mis hijas, yo, todo. la familia, todos hicimos todo. Y creo que Dios siempre me ha dicho en este tiempo que no estuvo mal creer, Así porque es. yo, una de las crisis más grandes al final fue que todos escuchamos mal, Sí, porque todos estábamos convencidos de que Dios había hablado, que iba a haber un milagro de sanidad física, pero Dios no miente. Entonces la única es. otra opción es todos escuchamos lo que queríamos oír, ¿me explico? Y hubo un día que Pedro Pombo, papá, no sé si lo Sí, conoces, claro, perfectamente. Pedrito un día me dijo, Lili, pero Dios le extendió la vida a Jaime. O Sí, sea que sí hubo un milagro también en extenderle la vida. Ese primer médico que le habló tenía la razón, porque realmente cuando Jaime fue diagnosticado ya estaba, que eso también es otro misterio, cómo una persona podía estar tan activa, sin ningún síntoma, con un diagnóstico así, cargando con una enfermedad, un cáncer etapa 4. muy O duro. sea, eso no tiene ningún sentido. Los médicos, todo el tiempo los médicos miraban las imágenes y miraban a Jaime y no coincidía. Sí, para Solo nada. al final, en los últimos meses, empezó a coincidir el cuadro con el paciente. O Pero al sea, final, al porque final, al final, o principio sea, no. usar ayuda del aparatico del oxígeno, o sea, eso fue a finales de marzo del 25, o sea, 1 año y 2 meses después del diagnóstico. Sí, Antes él hizo ejercicios hasta diciembre, o sea, fue una cosa, hay muchos misterios en todo lo que misterios. pasó, pero sí puedo reconocer que Dios estuvo con nosotros todo el tiempo, que proveyó todo. Una de las cosas hermosas que Dios nos regala a todos los que amamos a Jaime en este momento es que no faltó nada. En lo absoluto. O sea, no hay manera de decir, es que no hubo suficiente ayuda, es que no faltó la oración, faltó la fe, no hubo los recursos para darle los tratamientos que él necesitaba. No hay por dónde. Mi mente a veces quiere buscar que faltó algo, pero no hay nada. Ay, no. El equipo aquí precioso de líderes que él mismo formó, como Canán todo continuó. No, Jaime no pudo, no tenía. eh, Veíamos mucha gente, muchas personas en tratamientos, en las citas que íbamos, personas solas, porque el esposo tenía que trabajar, la esposa tenía que trabajar, Y ustedes no o estuvieron ellos tenían solos. que trabajar mientras es su enfermedad. Y Dios le regaló a Jaime esa tranquilidad que él pudo enfocarse en su tratamiento, a mí, de poder cuidarlo y estar ahí hasta su último suspiro, amándolo, honrándolo. Entonces, no faltó nada No faltó nada. y Dios consideró que Jaime cumplió su misión. Sí, Yo estoy en desacuerdo, todos, ¿verdad? Pero no importa, todos. Dios le dio a Jaime 20 años, 20 años. 20 años de vida, así le extendió la vida. 20 Jaime años. también cuenta de su historia, que en medio de sus tinieblas él también tenía pensamientos de acabar con su vida, Claro, etcétera. claro. Y eso Dios no lo permitió. Dios quería darle a Jaime 20 años donde Dios iba a derramar su gloria y lo hizo.
y cobrar bien caro el Sí, daño, ¿verdad? A la sí. familia, a la iglesia. Y fueron años de restitución Amén. para mis hijas, para mí y para la iglesia. O sea, todo el daño que en algún momento Jaime hizo, sí, eso es algo que Dios me ha estado hablando en estos últimos días, la restitución que Dios le permitió a Jaime Amén. hacer de vidas transformadas, de hombres y mujeres alcanzados, de familias arrancadas de las tinieblas, o sea, ya son incontables. Entonces, todo eso me llena en mi espíritu, o sea, mi alma llora, o sea, estoy en un duelo como Por esposa, supuesto. como mamá, o sea, estoy empezando una vida que Exacto. todavía no entiendo, Sí. me cuesta mirar hacia adelante en muchos aspectos, pero sí, lo único que entiendo y me sigo plantando allí con firmeza es que Dios es bueno. Amén. Y que nunca se Yo no equivoca. puedo cambiar quién es Dios No. de acuerdo a los resultados. Entonces, eso es algo que Dios me ha regalado en este tiempo, esa capacidad en mi espíritu de seguir creyéndole, aunque los resultados hayan sido Los que no esperábamos. totalmente diferentes a lo que yo esperaba. Ah, Seguir amando a Dios, seguir creyendo, seguir sirviéndole. Él ha conservado en mí eso, el amor por Él, la fe en Dios y el deseo de seguirle sirviendo, lo cual considero que es un milagro porque yo aquel día le comentaba al equipo de pastores, o sea, yo he podido venir aquí y decir, los amo a todos, gracias por haber orado tanto por Jaime, gracias por todo el esfuerzo que han hecho, gracias por estar aquí, por estar haciendo lo que Jaime y yo no pudimos seguir haciendo. Me voy, claro, necesito vivir, necesito estar sola, necesito irme, no sé cuándo vuelvo o si vuelvo. Yo he podido hacer eso claro que y sí. lo hubiera todo el mundo tenido que entender y aceptar, pero Dios, eso no es lo que Dios me ha guiado No, a hacer no. y yo no, yo misma me sorprendo de las fuerzas que Dios me ha dado para estar en pie, para tener ánimo de venir aquí a Canaán. Sí. Y lo hago, o sea, yo Genuinamente. necesito Canaán. Qué O sea, tremendo. yo necesito vivir, para mí ha sido gente que se sorprende de verme aquí, yo les explico también eso. Yo necesito estar aquí, me Así hace es. bien los abrazos de las personas, me hace bien venir, me hace bien servir, me Claro. hace bien los abrazos, los necesito. Otra cosa hermosa que celebro es ver a mis hijas, ver ese fruto de ellas a pesar de esto que están viviendo, verlas igual, Del dolor tan seguir grande. creyendo en Ujú. Dios, seguir amando a Dios, firmes en su fe, continuando con sus vidas, con la capacidad de seguir, de continuar caminando. O sea, es que podemos llorar, pero hay algo muy grande en que estás llorando pero puedes continuar, puedes mirar hacia adelante con esperanza de que algo bueno viene, de que Dios está Amén. presente Amén. en el pasado, en mi presente y está presente allá adelante, ese adelante que yo no veo, Él está allí. Él está ahí. Entonces, me gozo mucho por eso, porque veo a mis hijas hoy en todo su esplendor, un despliegue del fruto de lo que Dios hizo en Jaime y en mí, porque qué mayor prueba que esta para ellas. Y a No, pesar de eso, esas niñas seguir amando a Dios y seguir creyendo, ellas también, yo estaba lista para que ellas me dijeran, ¿sabes qué, mami? Ya no me, ya no, ya no me hables más de Dios sí, ni de claro. la iglesia. Y yo hubiera tenido que entender eso y respetarlo. Así es. Pero no ocurrió eso, para nada, todo al contrario. Entonces, ellas son, así como hablábamos de los hijos, ellas son la razón por la que yo en el 2005 me levanté de una cama también a luchar por Así mi es. vida pensando en ellas. Así es. Y lo he compartido con varias personas que en este momento está ocurriendo lo mismo. Claro. Dios ha usado el amor por mis hijas Para para levantarte. levantarme. Claro. Porque Entonces, el amor por mis hijas hoy en día y el amor por su iglesia. Tengo muy fuerte, o sea, es muy fuerte en mí mi maternidad y mi llamado.
en el cuerpo de Cristo. Poderoso, Lili. Entonces, esas dos Poderoso. cosas me sostienen. Amén. Las otras áreas de mi vida no veo Van en bien curso. hacia adelante. Van en curso. Como no me preparé para la primera No. vez que alguien me mandó el versículo de que Dios cuida a las viudas y a los huérfanos. La No. primera vez que alguien me mandó ese versículo, yo ahí caí en cuenta que yo era viuda. Ya Claro. no, ese nombre no lo había encajado con mi vida. Entonces, eso es una vida nueva. Es aprender a vivir. Eso es una vida nueva para Nueva, mí. No me preparé para envejecer sola. Jaime y yo soñábamos con envejecer juntos. En fin, ahora le estoy pidiendo a Dios nuevos sueños, Así es. porque había soñado ese futuro que soñé con Jaime, le estoy haciendo duelo, porque ya eso no va a ser. Y es duro. Es muy duro. Muy duro, muy duro. En el día a día y en tu silencio. Sí. Cuando yo me acuerdo el día que yo le dije al Señor, yo no voy a ver la generación de Sergio Andrés. Yo nunca más voy a ver a mi hijo, no voy a poder ir a su matrimonio, no lo voy a poder entregar, no voy a poder tener un hijo de Sergio Andrés. Hay cosas que no podemos vivir y no las vamos a vivir. Pero recuerdo el susurro del Padre diciéndome, tú sí vas a ver la generación de Sergio Andrés, tú la vas a ver. Porque cada vez que tú hables de mí, cada vez que tú enseñes de mí, lleves mi palabra y digas que yo consuelo, que yo levanto y que el morir es ganancia, cada vez que tú lo hagas, tú vas a estar trabajando por la generación de Sergio Andrés que tú vas a ver cuando vengas conmigo. Amén. Entonces ese amor que tienes por la iglesia, por su iglesia, ese amor te va a sostener, porque ese amor supera lo humano. Ese amor es sobrenatural. Sí. Es un nivel de amor que solamente se puede entender cuando se vive. Porque entiendes que tu vida está aquí, ahora y estará para Él. Para Él. Y que todo lo que hablas, lo que dices, lo que transitas en el día, toda tu vida tiene un efecto eterno. Así es. Comienzas a valorar la eternidad de una manera indescriptible. Yo siento el cielo cerca en mi vida, Exacto. una sensación extraña. O sea, ese cielo del que predicábamos y hablábamos, Eso es pero que espiritual creíamos profundo. que era como quién sabe cuándo, viejitos, nos vamos a ir al cielo. Sí. Ahora ese cielo ya no es Cerca. como algo que leo en la Biblia y de lo que se predica, sino que lo siento cerca. Muy Y no lo sé cerca. explicar, pero me imagino que tú me Te entiendes. entiendo perfecto. Es Como que, es no una sé, dimensión diferente. Sí. O sea, es cuando uno y se siente bien, sí, paz. se siente paz. Paz. Ajá. El registro de la intervención de Dios en un duelo se llama paz. Así es. Ese es el sello de la intervención de Dios en un duelo. No es dejar de llorar, No, no es dejar de sentir, no es dejar de experimentar eso que se llama ya no lo voy a vivir. ujú, Tengo que hacerle duelo a eso que no viviré que nunca con mi será. hijo, que no Ajá. vivirás con el pastor Jaime. Pero en ese transitar, en ese puente doloroso, experimentas paz. Paz. Yo tengo paz. Paz es la paz que sobrepasa Eso todo ha sido un entendimiento. regalo de Dios en este Eso tiempo, es lo que he su paz. experimentado, paz. El shalom de Dios no solamente es una sensación de tranquilidad, sino que el shalom de Dios es todo su bienestar para sus hijos. Es sanidad, es prosperidad, es bienestar pleno. Y como el sello de no sabes cómo, no hay explicaciones, No hay pero explicación. todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bien, y tú todo va a estar reposas en él. bien. Ajá, Y exacto. tú reposas Ujú. en él, es como un abandono en sus brazos. Correcto. Total, y vives un día a la vez. El duelo se vive un día a a la la vez. vez. No hay planificación clara hacia adelante. Ni nadie puede decir que ya ha pasado tanto tiempo, No. que ya deberías estar de esta o esta manera. No. Y cada cual lo vive diferente. Cada cual lo vive diferente. Jamás se puede vestir un duelo de postulados ni de imágenes, ideas religiosas, No, porque dañas el proceso, porque el duelo es personal.
Correcto. Cada persona vive el dolor. Tú puedes estar en la casa con tus hijas y tú puedes hoy decir la manera como cada una de ellas está viviendo su duelo. Correcto. Y es distinta la Es una de la distinto. otra a la tuya, porque Dios es un Dios personal y Él arropa en el dolor, acompaña en el dolor, pero no se olvida de tus improntas emocionales, de tu carácter, Porque Él fue el que nos porque hizo. Él nos hizo. Entonces, por eso el duelo es algo tan personal. Por eso decirle a una persona, ponerle un tiempo, ponerle una forma, es tan irrespetuoso porque cada duelo es diferente. Es Hay diferente. madres que no soportan ver la foto de sus hijos y por años no la ven. Yo quería ver fotos de mi hijo y Ajá. y pasaba horas enteras viendo fotos. Viendo fotos y viendo fotos. Es una forma muy Es personal, personal, totalmente totalmente. personal. Pero ese Dios tan maravilloso que nos acompaña en medio del dolor es el Dios que nos llevará al otro lado. Y llega un momento en que pasamos al otro lado, donde quizás ya no lloramos como al principio, pero nunca olvidaremos a esa persona. ¿No? Es nuestra historia. Yo nunca olvidaré a mi papá que murió a los 59 años de edad, cuando todo estaba bien. Yo me acuerdo de una conversación contigo en esos días Ujú. difíciles. Sergio Andrés acababa de irse hace poco y tú estabas en el peor momento, pero Horrible. hablábamos con alguna frecuencia antes de que vinieras. Sí, antes de que viniera. Y me acuerdo que me dijiste un día que estabas aprendiendo, que te estaban enseñando que haber perdido a tu hijo era como haber perdido una pierna Así es, totalmente. y que era posible sobrevivir, Pero ya no estaría esa pero ya pierna. nunca iba a estar. Ujú. Eso a mí me quedó grabado y Increíble. lo he usado en este tiempo, Wow, Lili, de tremendo. que vamos a salir adelante, Así vamos a es. continuar viviendo, pero esa parte de mí, que era Jaime, mi esposo, ya no está. Ya no está. Ya no está. Y ese es el duelo. Ese es el O sea, duelo. aceptar esa realidad Y que no aprender a está. vivir Aprender a vivir sin él. de una nueva Siempre lo manera. voy a extrañar. Toda la Siempre vida. lo voy a amar. Toda la vida. Pero, o sea, es aprender ese es el duelo. Ese es el duelo. Ese es el Ese duelo. es el duelo. Y en el caso de nosotros, cuando vivimos con mi papá, la pérdida, pues no me gusta esa palabra pérdida, la ida de mi papá a la presencia del Señor. Sí, se usa yo entiendo lo de la pérdida, con la comparación como lo que dijiste de una parte de tu cuerpo. Una parte de mi cuerpo, se perdió. exactamente. Ajá. Y cuando papi se va con el Señor, todas las promesas que habían sido dadas para él se han venido cumpliendo en nosotros, sus hijos. Wow. Amén. Dios Qué es un lindo. Dios generacional. Él es fiel. Él es fiel, Él es generacional. Y eso es lo que sé que está ocurriendo y seguirá ocurriendo en Canaán, en tu vida, en la vida de tus hijas. Amén. Que Pastor Jaime se arrepintió genuinamente, vivió el arrepentimiento genuino, su restauración genuina. Fue un hombre imperfecto como todos los hombres del Así mundo es. y todas las mujeres del mundo lo somos, pero él se convirtió en un hombre íntegro, Sí. completamente íntegro. Y no habrá reservas para la generación de los íntegros. Entonces, cuando él se va, él dejó algo eso se llama legado, Legado. lo que tú dejas y eso está en el corazón de tus hijas, eso está en el corazón de nosotros como hijos, y aunque los años han pasado, papi tiene ya un significado tiempo haberse ido, o sea, Sí. ya son 23 años y fíjate que no lo olvidamos. Claro que Y no. cada vez lo recordamos en eventos, en palabras, en situaciones, o Sus sea, enseñanzas sus nos enseñanzas acompañan. nos acompañan, sus principios, todo está ahí, Todo porque está fue ahí. legado, Así es. porque fue legado. Entonces, cuando es legado, no cesa, Es porque eterno. es eterno, Es eterno. está. Sobre todo cuando sembraste, cuando entregaste, sí, cuando lo que él sembró, él tenía un valor eterno. Sus enseñanzas Exactamente. tenían un valor eterno. Exactamente. Y eso no deja de dar fruto, Lili, no deja de dar fruto. Y estoy segura que es lo que tú y tus hijas están viviendo junto a Canaán. Y la iglesia, sí, Canaán. ¿No? Canaán. Y está todos viviendo. los que han sido tocados, todos los que fueron tocados por la vida de Jaime, por su testimonio, lo que Jaime sembró en ellos, Así es. como era de Dios,
va a ser eterno. va a ser eterno. Lo del hombre no, pero lo que venía de Dios es eterno. Y no cesará de dar fruto. Así es. Porque tiene peso eterno. Así es, así es. Te amo, amiga. Yo también te amo, Mingy. Antes de despedirnos, quiero que muestres tu libro hermoso, Dios. ese fruto Este. de tus lágrimas. Sí, ese es el fruto de mis lágrimas. Jesús ganó. Jesús ganó se llama así porque fue la frase que salió de mi corazón, de mi ser, y lo salió por mis labios cuando vi a mi hijo por primera vez, sin vida, en la morgue de un hospital de Ciudad de Panamá. Me lo sacan, tapadito hasta aquí, con la cara intacta, y en ese momento mi espíritu, porque no era yo, sale dentro de mí: Jesús ganó. Porque el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Morir de ganancia. Jesús ganó. Cuando una vida cumple su carrera en esta tierra en victoria y Jesús es el centro de su historia, pasa una eternidad gloriosa. Amén. Jesús ganó. Jesús ganó. Entonces, para mí, Jesús ganó es la verdad que el Espíritu me susurra todos los días. Amén. Es la verdad que el Padre me susurra todos los días. Que ese sacrificio en la cruz no fue en vano. Amén. Él siempre gana. Él siempre gana. En Siempre nuestros gana. estándares humanos pareciera que... Pérdida. Pero no. Pero no, Él siempre gana. Gana. Aquel día te compartía que yo andaba con la palabra pérdida y perdí a Jaime, y que Dios me dijo, me detuvo el Señor y me dijo... A mí me ha ocurrido lo mismo. Jaime no está perdido. Me dijo, estuvo perdido. Pero ya no. Y tú lo ganaste para mí. Total. Él fue ganado para Cristo. Total. Él no está perdido. Deja de seguir diciendo que Él está perdido. Fíjate que a mí me pasó lo Él mismo. siempre gana. Él siempre gana. El Señor me cambió el lenguaje y aunque entiendo el concepto de pérdida y lo he enseñado muchas veces, en el espíritu, exacto, pero en mi espíritu yo digo, estoy convencida que Jesús gana. Vamos a seguir celebrando su victoria, amiga. Vamos a seguir celebrando su Los victoria. años que el Señor nos permita Amén. seguir viviendo, vamos a seguir dando gloria a su nombre. Así es, amiga. Te amo. Por siempre, amigas. Y amigos más que un hermano en tiempo de angustia. Y eso ha sido tú para mí.